Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan grande número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya aquí tenemos en un contexto diferente a Jesús, ya no se encuentra en el contexto de la cena del Evangelio de ayer, sino lo tenemos a la intemperie. Fuera rodeada, nos dice el Evangelio, de una gran multitud. En el griego utiliza una palabra de miriads, que significa por lo menos 10,000 personas. Quizás un número exagerado, pero lo que nos da a entender que es una multitud impresionante. Y uno puede preguntarse, bueno, y en medio de tan grande multitud, ¿cómo es posible de que Jesús pueda hacerse escuchar, ¿no? Es una pregunta muy lógica, muy práctica de hacer ante una multitud. Por ejemplo, aún hoy en día, si estamos dentro de una iglesia que la mayoría, digamos, tiene una máxima capacidad de 2,000 personas, es imposible proyectar la voz sin micrófono. Así que hemos de preguntarnos cómo es que Jesús hacía que sus palabras, sus enseñanzas pudieran llegar a la multitud que lo rodeaba. Una pregunta muy interesante. No sé si están siguiendo la serie del Escogido, de Chosen, y ahí dan una explicación el cómo se hizo posible esto, de que Jesús hablaba y sus discípulos, que estaban dispersados entre la multitud, iban repitiendo lo que Jesús decía. Una posible explicación el cómo Jesús podía llegar a las multitudes que lo rodeaban. Pero en la escena de hoy tenemos a Jesús rodeado por esta multitud. Dice el Evangelio que se atropellaban unos a otros. Hay una impresión de no solamente curiosidad, sino deseo de saber qué es lo que este hombre, Jesús el Nazareno, tiene que ofrecernos, ¿no? Hay un sentido de urgencia cuando dice que se atropellaban unos a otros para escucharlo. Y en medio de esta multitud, Jesús ahora se dirige a sus discípulos diciéndoles:
cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Esta es una de las críticas duras que Jesús hace a los fariseos, no porque sean de lo peor de sus tiempos dentro de la comunidad judía, todo lo contrario, los fariseos eran de lo mejorcito, pero aún así quedaban muy cortos. Y lo que Jesús criticaba mucho de ellos era esta actitud de superioridad que los fariseos se veían que tenían, o se tenían como sobre otros, y pensaban de que eran mejores que otros. Y Jesús los acusa de hipocresía porque aparentan ser una cosa públicamente, mientras que en privado son otra, o de que no cumplen lo que ellos mismos enseñan, ¿okay? Así que ahí hay una discontinuidad entre lo que dicen y lo que viven, en lo que profesan y lo que en realidad viven en sus vidas diarias, particularmente en la imagen que proyectan públicamente. Así que esta es la hipocresía a la cual Jesús se refiere y les dice a sus discípulos que no sean como ellos, que sean transparentes, ¿no? De que haya una continuidad entre lo que hablan, lo que digan y lo que viven, lo que profesan y lo que se manifieste en sus vidas, no solamente en relación a Dios, sino también en relación al prójimo. Y después continúa el Evangelio diciendo, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Muchas veces el tener secretos requiere de mucha energía para mantenerlos, ¿no? Y cuando uno mantiene muchos secretos, mientras más secretos tienen, más difícil es mantenerlos ocultos, ¿no? Porque tarde o temprano saldrán a la luz, ¿no? Y para Jesús es mejor vivir con vidas transparentes. También cuando se mantienen secretos, particularmente en una familia, ¿no? Estos secretos se vuelven muy destructivos, particularmente cuando son secretos de abusos, por ejemplo, cuando son secretos en lo cual generaciones han sido dañadas por X comportamientos o abusos, ya sea físicos, sexuales o verbales, dentro de una familia, y por el honor a la familia, por la imagen de la familia, pues se suprimen estos secretos y tarde o temprano saldrán a la luz. Y cuando dentro de una familia se suprimen estos secretos, pues tienden a repetirse de una generación a otra, hasta que alguien dentro de esa cadena familiar dice, basta, no más, ¿no? Y es cuando se saca el secreto a la luz del día para que ya no continúe ese tipo de secreto que destruye a una familia. Pues aquí Jesús les dice a sus discípulos que no hay nada que no vaya a salir, o sea, que no hay nada que se pueda mantener en secreto que ante la luz de la gracia de Dios no pueda llegar a saberse o a conocerse. Dice, por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. ¿A qué hace referencia Jesús con estas palabras? Puede haber diferentes cosas, puede estar conectado con lo que vino anterior, de que no haya secretos entre ellos, sino que vivan vidas transparentes. También puede hacer referencia de que a lo que Jesús les ha enseñado en secreto a sus discípulos, de que después tengan que comunicarlo, puesto que el Evangelio no es algo privado, es algo que tiene que ser compartido. Pues es así como somos colaboradores con Jesucristo en la construcción del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Y es así como también somos copartícipes de esta labor, nos hacemos instrumentos del proyecto del reino de Dios en Jesucristo. Y que si Jesús por un tiempo en privado fue formando a sus discípulos, llegará un tiempo en que tengan ellos que proclamar este evangelio, esta buena nueva, que también tendrá consecuencias.
consecuencias particularmente de que sean rechazados, de que sean perseguidos. Y viendo, por ejemplo, leyendo los Hechos de los Apóstoles, sabemos que esta fue una realidad que se vivió en la iglesia primitiva, el rechazo dentro de la comunidad judía de aquellos judíos que aceptaron a Cristo y que fueron rechazados, y después las persecuciones por parte del Imperio Romano que se llevaron a cabo, ¿no? Una realidad que hasta el mediados del siglo IV se vivió. Después, aún hoy en día, también tenemos en algunos países, por ejemplo, como en China, como en la India hoy en día, o en ciertos países de África, la persecución o luchas o pleitos entre cristianos y musulmanes o otras religiones dentro de sus países. Pues aún es una realidad que se vive en algunas comunidades. Y después vienen estas palabras que a primeras nos dejan desconcertados cuando dice: yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, y está conectado con la cuestión de la hipocresía de los fariseos, ¿no? De que cuando uno teme a las opiniones de la gente o teme a lo que otros puedan decir o puedan pensar de nosotros, es cuando nosotros empezamos a crear una segunda o una tercera o otra imagen diferente de nuestra realidad por el miedo al que dirán, por el miedo al que pensarán, por el miedo a las críticas, ¿no? Para Jesús no puede haber este tipo de discontinuidad, ¿no? De que uno tiene que tener el valor de profesar y de vivir su fe. Algo que, aunque no se encuentra en el Evangelio de hoy, esta es la lectura del Evangelio de mañana sábado, cuando nos deja claramente Jesús de que aquellos que renieguen o que rechacen a Jesús públicamente, pues serán negados y rechazados por Dios mismo, ¿no? Así que estas palabras de que no teman a aquellos que matan el cuerpo, o sea, no temas a aquellos que solamente pueden dañarte quizás físicamente, o aquellos que pueden criticarte, o aquellos que pueden hablar mal de ti, ¿no? O sea, no pueden hacerte más daño, ¿no? Y después vienen las palabras de Jesús. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo, que lo repito, a él sí tienen que temerlo. Y a primeras muchos piensan que estas palabras se refieren al demonio, al diablo. No, es a Dios que es capaz de rechazarnos. Entonces el rechazo de Dios viene siendo el infierno, ¿no? Y aquí a lo que llama lugar de castigo hace referencia a una palabra que aquí en la traducción de español que han escuchado de este evangelio no lo menciona, pero es Gehenna, y Gehenna era una parte en la suroeste de lo que hoy en día es Jerusalén, donde antiguamente en los tiempos de los reyes de Israel, pues era en cierta manera el lugar donde se llevaban a cabo sacrificios de niños y niñas, ¿no? A los dioses falsos, que es algo que los profetas constantemente condenaban a Israel por su infidelidad a Dios. Y ese lugar, Gehenna, que estaba en la parte suroeste de Jerusalén, pues ahí se llevan a cabo estos sacrificios. También de ahí se decía de que era en cierta manera mucho más tarde tipo basurero que estaba constantemente ardiendo, ¿no? Y por eso el lugar del fuego es un lugar que creaba pánico y miedo en la mentalidad de la gente que vivía cerca de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento esta área fuera de Jerusalén pues era conectada con el infierno porque estaba constantemente ardiendo donde se quemaba la basura de Jerusalén.
¿no? Y es aquí a lo que hace referencia cuando dicen los que pueden arrojar al lugar del castigo, al lugar del fuego eterno que nunca se apaga, ¿no? Así que temer a Dios. Ahora, ¿tenemos que vivir temiendo a Dios? No. Temer a aquellos que rechazan, a aquellos que se niegan, a aquellos que cierran sus vidas a Dios. Estos son los que deben de temer a Dios, pero no a los que buscan vivir en intimidad y confianza con Dios, ¿no? A estos no hay por qué temer. Y esto es a lo que hace referencia a las últimas palabras cuando dice, no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Si vivimos una vida comprometida, entregada a Dios, no hay por qué temerlo. Teman a aquellos que lo rechazan, a aquellos que se niegan a escuchar lo que Dios en Cristo nos anuncia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.